Y yo es que casi pongo a su altura, aunque no esté con los mismos registros, el tema de Cubo. El tema de Cubo a mí me parece es una cosa increíble. O sea, increíble. Yeah. Es un Y hace otro buen partido, la verdad, Cubo. Es un jugador muy interesante que él mismo dice que no sabe si está cumpliendo expectativas. Yo creo que está superándolas. Le hubiese rivalizado en el MVP, que ha sido el segundo, con el 21% de los votos, pero es que ni Merino, ni Sorlo, ni Zubimendi se han llevado ni un voto, siquiera, ¿no? Es algo muy... que dice mucho, ¿no?, de la actuación de estos dos hoy. 皆さんこんにちは、久保選手のパート1の動画に、300ライク以上ありがとうございます。こちら約束通りパート2の動画になります。そして200ライクでレアル・ソシエダード対アスレティック・ビルバオのプレビュー動画もアップロードしますので、たくさんの高評価をお願いいたします。こちらはパート2の動画でありますので、レアル・ソシエダード対アスレティック・ビルバオのスコア予想はこの下のコメント欄にはしないでください。また200ライクでレアル・ソシエダード対アスレティック・ビルバオのプレビュー動画をアップロードした際にそちらのコメント欄にスコア予想を書いていただければと思います。前回その三笘選手のパート2の動画をアップロードした時にはブライトン対リバープールのスコア予想をした方もたくさんいましたがそちらは無効となりますのでカウントしませんのでまた、ブライトン対リバープールのプレビュー動画をアップロードした際にそちらのコメント欄にスコア予想を書いていただければと思います。ではこちらが、今現在の、スコア予想ランキングになりますが9ポイントで、ドバンテさんが1位なんですけれどもまだまだ、6月までたくさんの試合がありますのでそして5点差以上のスコア予想は 2点としてカウントしますので誰にでもまだ1位になれる可能性はあります。6月に1位になった方にはユニフォームをプレゼントしますので今からでもこのゲームに参加するのは遅くないです。では今回訳した動画なんですけれどもそのアルメリア戦後の久保選手を評価する現地ラレアルサポーターの動画になります。そして一番最後にはスペイン市ビルバオ市のエルデスマルケとあとはノティシアスでヒプツコアの久保選手の評価を見ていきたいと思いますので一番最後まで、この動画を見ていただければと思います。では今回訳した動画はこちらにあります。 Vamos con la doble punta, que me he enrollado. Con Cubo, al que voy a poner un 7,5, votos un 7,96. Aquí no entra la puntuación post partido, ¿eh? O sea, sus declaraciones al micro no han entrado en esta puntuación porque si no tendría un 10, porque este chico que llegó, incluso se hablaba de que era un poco borde y tal, pues no sé si es que no era borde o que se ha soltado completamente aquí y está de una felicidad tremenda. Su actuación en los micros es brutal, pero en el campo también fue bastante buena porque sus chispazos son muy importantes para una Real, sobre todo como la del primer tiempo, ¿no? A la que le estaba costando explotar en ataque. Cogía el balón, encaraba, buscaba el centro, buscaba el regate, buscaba el pase a Sorlot. Y al final iba metiendo poco a poco a la Almería también atrás. Y estuvo cerca del gol incluso con ese tiro cruzado cuando pierde balón Fernando en la salida de balón. También con otro que se mete en el área por el costado derecho. Y hace otro buen partido, la verdad, Cubo. Es un jugador muy interesante que él mismo dice que no sabe si está cumpliendo expectativas. Yo creo que está superándolas. También porque se esperaba poco en general de su fichaje. De la gran mayoría de la gente, no digo que todo el mundo. Y nada, yo creo que es un jugador al que se le empezará a valorar un poquito más quizás cuando empiece a hacer cifras, ¿no? Bueno, como a la mayoría de la gente en general que pasa por la Real. Pero bueno, que su trabajo es brutal y es muy importante ahora mismo. La verdad. Voy a ir con el MVP. Voy a poner a Silva, voy a poner a Cubo, voy a poner a Merino, que ha metido una asistencia espectacular también. Voy a meter a Sorloth. Y, a ver, ¿a quién más meto? Zubimendi, ¿no? Podría meter también a Zubimendi. Es complicado el MVP de hoy. Yo creo que el MVP, para mí, os lo digo desde ya, para mí es Silva, seguido de Cubo, pero ahí os va el MVP. ¿Cómo han vuelto posmundial? Tal cual, es que han vuelto como aviones después del Mundial. Silva se va a llevar el MVP con el 79% de los votos. Muy merecido este MVP de Silva. Creo que apenas ha tenido... Es que no ha tenido rival en el día de hoy. Como mucho Cubo le hubiese rivalizado en el MVP, que ha sido el segundo, con el 21% de los votos, pero es que ni Merino, ni Sorlo, ni Zubimendi se han llevado ni un voto, siquiera, ¿no? Es algo muy... que dice mucho, ¿no?, de la actuación de estos dos hoy. Sin uno de los mejores jugadores de la liga, como es Bryce.
Y yo es que casi pongo a su altura, aunque no esté con los mismos registros, el tema de Cubo. El tema de Cubo a mí me parece es una cosa increíble. O sea, increíble. No. Es un futbolista que nos viene de lujo. Es una versión mejorada de Portu. O sea, Pero Cubo es un poco lo mismo que yo decía con Bryce. O sea, parecía un perfil que ya tenía en la Real. Cuando lo fichó yo dije, bueno, Cubo es buen jugador, pero joder, tienes zurdos para empezar, muchos, y tienes algún jugador de ese perfil. Encima, bueno, si ves a Pablo Marín ahora que ha salido, pues es un poco también ese rollo. Pero es que cuantos más mejor parece en la Real, ¿no? Que es lo que a veces dices, no, es que estos van a chocar un poco porque son muy parecidos. Pues no, en la Real es lo contrario. Es como una contradicción a la lógica, lo de la plantilla de la Real esta temporada. 今回訳した動画はこちらになりました。現地のラレアルサポーターは、すごく、久保選手を、期待しているし、本当に彼のパフォーマンス、今までのパフォーマンスに関してもすごく満足しているようでした。こちらが、そのスペイン紙、ビルバオの新聞の記事に載っていたものになります。真ん中には、久保選手の評価が書いてあって、一番上には、最もその試合で活躍した選手、一番下には、一番評価の、そのレーティングが低かった選手になります。で、一番評価が低かった選手が、まずそのメリノ選手だったんですけど、5点という評価になっています。10点中5点。で、一番高かったのが、この記事では、一番その評価が高かったのはシルバ選手で、彼が MVP となっていました。で、その次に、その次って言っても、評価自体は一緒だったんですけど、久保選手も7点となっています。久保についてはこのように書いてあります。アルメリアの悪夢、彼はなんとかフィジカルの面ではこの試合には間に合いましたが、前半は足首を痛めていて、足首を触ることも多かったです。それにもかかわらず彼はすごく決定力もあり、すごくアクティブでした。そしてラレアルの両方とものゴールに鍵となりました。後半の70分に交代された。次はこちらのノティシアスでヒップスコア、一番左には久保選手の評価になるんですけども、彼はこの試合では MVP として選ばれました。でその次にダビド・シルバで一番評価が低かったのがディエゴ・リコで6点でした。で、久保選手はこのように評価されました。なんといっても素晴らしかったです。いつもブライスが評価されますが、ブライスに値するようなパフォーマンスを残しています。マークを外し、シルバにアシストをして先制点のゴールの鍵となりました。そして何度も決定機に絡んで両サイドでプレーし、相手は彼を止めることはできなかった。素晴らしいプレーだったというふうに高く評価しています。両方ともその現地のビルバオ市の、ニュースだったので、ちょっと、他のサイトに比べると本当に評価は高かったんですよ。その前のエルデスマルケに関しては7点だったんですけど、こちらの方では、どの選手もすごく評価が高かったんですけど、もちろん一番低い評価が6点だったんですので、どれだけやっぱり久保選手と、ダビド・シルバも現地のレアル・ソシエダードのサポーターも話してたように、この2人が本当にずば抜けたプレーを見せたと思います。では今回の動画はここまでになりますが、いつも通りチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。これからも毎日のように新しいコンテンツをアップロードしますので、新しい動画を見逃さないためには通知をオンにしていただければと思います。